En el corazón de Madrid. Bajo el sol implacable de un mediodía de verano. Miguel López irrumpió en la panadería familiar donde había trabajado durante 10 años. Solo para encontrar su taquilla vacía y una carta de despido clavada en la puerta. El dueño. Su propio tío. Lo había echado esa mañana tras descubrir una foto en su teléfono que lo mostraba besando a Javier. Su pareja desde hacía 2 años. Sin una palabra. Miguel salió a la calle. El aroma a pan fresco aún pegado a su ropa. Pero con el corazón hecho trizas por la traición de su sangre. Miguel. Un hombre de 30 años con manos callosas de tanto amasar y ojos que solían brillar con pasión por su oficio. Se sintió como si el mundo se hubiera derrumbado. Caminó sin rumbo por las calles empedradas del barrio de Malasaña, donde la vida bohemia contrastaba con su dolor interno. ¿Cómo podía su tío, don Antonio, que lo había criado como a un hijo después de la muerte de sus padres, volverse en su contra por algo tan personal como su orientación sexual? La carta era clara: no podemos permitir que esto afecte la reputación de la familia. Reputación. Esa palabra resonaba en su mente como un eco cruel. Javier lo esperaba en su pequeño apartamento en Lavapiés. Un barrio multicultural donde se habían conocido en una fiesta de orgullo gay. Javier. De 32 años. Profesor de historia en un instituto local. Lo abrazó fuerte cuando Miguel entró tambaleándose. Lo siento. Amor. Murmuró Javier. Su voz grave y reconfortante. Pero Miguel no podía hablar, el nudo en su garganta era demasiado apretado. Esa noche, mientras Javier preparaba una cena sencilla, Miguel se sentó en el balcón, mirando las luces de la ciudad. Pensó en su infancia, en cómo don Antonio lo había enseñado a hornear, a mezclar ingredientes con precisión, a crear algo hermoso de la nada. Ahora, todo eso se había convertido en cenizas. Al día siguiente, Miguel decidió no quedarse quieto. Buscó trabajo en otras panaderías. Pero las noticias corrían rápido en el gremio. Eres el sobrino de Antonio, ¿verdad? Lo sentimos. Pero no queremos problemas. Rechazo tras rechazo. La discriminación sutil se colaba en cada entrevista. Javier lo animaba: eres el mejor panadero que conozco. No dejes que esto te defina. Pero en el fondo, Miguel sentía una rabia creciente. No era solo por el trabajo, era por la familia que lo había repudiado. Su prima, Elena, la hija de don Antonio, le mandó un mensaje: papá está equivocado. Pero no puedo hacer nada. Lo siento. ¿Lo sentía? Miguel borró el mensaje sin responder. Semanas pasaron. Y el dinero escaseaba. Javier cubría los gastos con su sueldo modesto. Pero la tensión crecía. Miguel pasaba horas en la cocina del apartamento, experimentando con recetas nuevas. Como un pan de oliva con toques de romero que recordaba sus raíces andaluzas. Esto podría ser nuestro, dijo Javier una noche, probando un bocado. La idea germinó: ¿y si abrieran su propia panadería? Pero el capital era un obstáculo. Miguel recordó el fondo de emergencia que había ahorrado durante años. Pero no era suficiente. Entonces, una llamada inesperada cambió todo. Era de un abogado amigo de Javier. Tu tío está en problemas financieros. La panadería está endeudada hasta el cuello. Podrías comprarla en subasta si actúas rápido. Miguel se quedó helado.
¿Comprar la panadería de su familia? La idea era absurda, pero tentadora. Investigó en silencio, visitando bancos y consultando con inversores discretos. Javier lo apoyaba. Pero advertía, esto podría destruir lo que queda de tu familia. Miguel lo sabía. Pero la venganza sutil lo impulsaba. Sin decir una palabra a nadie, comenzó a mover hilos. Mientras tanto, en la panadería, don Antonio lidiaba con sus demonios. A sus 60 años, con bigote gris y manos artríticas, se arrepentía en privado. Había actuado por miedo a los chismes del barrio conservador, donde la iglesia aún influía en las opiniones. Su esposa, doña María, lo presionaba. Miguel era como un hijo. ¿Qué has hecho? Pero el orgullo le impedía retractarse. Elena, de 28 años, intentaba mediar. Pero don Antonio la callaba. Es por el bien de todos. Miguel, por su parte, enfrentaba su propio conflicto interno. ¿Era esto justicia o revancha? Cada noche, debatía con Javier. Si la compro, les muestro que no me han roto, argumentaba Miguel. Javier, con su perspectiva histórica, respondía, la historia está llena de ciclos de venganza. ¿Quieres ser parte de eso? Pero Miguel avanzaba. Consiguió un préstamo con la ayuda de un amigo gay en el banco, que entendía su lucha. La subasta se acercaba, y Miguel se registró anónimamente. El día de la subasta, en un salón impersonal del ayuntamiento, Miguel se sentó al fondo, disfrazado con gafas y gorra. Don Antonio pujaba desesperado. Pero sus fondos eran limitados. Cuando el martillo cayó, Miguel había ganado. La panadería era suya. Sin revelar su identidad, firmó los papeles a través de un intermediario. Don Antonio salió derrotado, sin saber que su sobrino era el comprador. De vuelta en casa, Miguel le contó a Javier. ¿Lo hice? Javier lo miró con mezcla de orgullo y preocupación. Ahora viene lo difícil, ¿qué harás con ella? Miguel sonrió por primera vez en semanas. Pero en su interior, la duda persistía. ¿Había cruzado una línea? Los días siguientes fueron un torbellino. Miguel tomó posesión de la panadería sin fanfarria, llegando temprano una mañana con las llaves en mano. Los empleados, confundidos, lo reconocieron inmediatamente. Miguel, ¿qué haces aquí?, exclamó Rosa, la cajera veterana. Él explicó con calma, ahora soy el dueño. El shock se extendió como reguero de pólvora. Don Antonio, al enterarse por teléfono, montó en cólera. Esto es una traición, gritó a Elena, quien secretamente se alegraba. Miguel reorganizó todo. Cambió el nombre a Pan de Esperanza, un guiño a su nueva vida. Contrató a Javier para manejar las finanzas. Aunque éste dudaba, no quiero que esto nos consuma. Pero Miguel estaba determinado. Innovó el menú con panes artesanales inspirados en culturas diversas, atrayendo a clientes del barrio gay friendly. Las ventas subieron, pero el precio personal era alto. Sus noches se llenaban de insomnio, recordando las miradas de reproche de su familia.
Don Antonio no se rindió. Visitó la panadería disfrazado de cliente, observando cómo Miguel horneaba con la misma pasión de siempre. Ese chico tiene mi sangre, murmuró para sí. Pero el orgullo lo cegaba. Intentó boicotear, hablando mal a proveedores antiguos. No hagan negocios con él, es inestable. Miguel lo descubrió cuando un proveedor se negó a entregar harina. Enfrentó a su tío en una llamada tensa: deja de interferir, o te demando. Don Antonio colgó, herido. Elena, atrapada en medio, decidió actuar. Se presentó en la panadería una tarde. Miguel. Papá está destrozado. ¿Por qué no le dijiste? Miguel. Con las manos enharinadas. Respondió, porque él no me dio la oportunidad cuando me echó. Elena lloró, fue un error. La sociedad nos presiona. Discutieron sobre prejuicios. Sobre cómo la iglesia y los vecinos conservadores habían moldeado a don Antonio. Miguel suavizó: entiendo. Pero duele. Elena se fue prometiendo mediar. Javier notaba el toy en Miguel. Estás ganando. ¿Pero a qué costo? Miguel admitía: siento que me estoy convirtiendo en él. Una noche, en una cena romántica que Javier preparó, hablaron de su relación. Nos conocimos en un momento de libertad. Pero ahora esto nos ata al pasado. Javier besó su mano: juntos lo superaremos. Pero la tensión crecía. Javier recibía miradas hostiles en el barrio por su asociación con Miguel. Un incidente escaló todo. Un grupo conservador local, enterado del cambio de dueño, organizó una protesta frente a la panadería. ¡Fuera los desviados!, gritaban. Miguel salió a confrontarlos, corazón latiendo fuerte. Esta es mi casa. Y sirvo a todos. La policía intervino. Pero el daño estaba hecho. Ventas cayeron temporalmente. Javier lo consoló: es la sociedad. No tú. Pero Miguel cuestionaba: ¿valía la pena? Don Antonio, viendo la noticia en TV, sintió culpa. Recordó cuando Miguel, de niño, horneaba su primer pan. Lo eché por miedo, confesó a doña María. Ella lo urgió: arregla esto antes de que sea tarde. Pero don Antonio dudaba, atrapado en sus creencias. Miguel, meanwhile, expandía. Abrió una sucursal en Chueca, el distrito gay de Madrid, donde encontró comunidad. Allí conoció a activistas que lo inspiraron. Tu historia puede cambiar mentes, le dijeron. Javier lo apoyaba, pero advertía sobre burnout. No todo es lucha. Elena volvió, trayendo una carta de don Antonio: hablemos. Miguel la leyó. Corazón dividido. ¿Perdonar o mantener distancia? Decidió reunirse en un café neutral. Don Antonio llegó, envejecido. ¿Fui un tonto?, admitió. Miguel respondió: me rompiste. Lágrimas fluyeron. Don Antonio explicó sus miedos: crecí en una España franquista, el cambio es duro. Miguel compartió su dolor: pero yo soy tu familia. La reconciliación era tentativa. Don Antonio ofreció ayuda con recetas antiguas. Miguel aceptó.
Pero con condiciones, respeta quién soy. Javier. Al saberlo. Se preocupó, ¿confías en él? Miguel asintió. Pero la duda persistía. La panadería florecía. Pero un traidor interno surgió. Un empleado leal a don Antonio sabotajeó un lote de pan, causando intoxicaciones leves. Miguel investigó, descubriendo la conexión. Confrontó a don Antonio, ¿fuiste tú? Él negó, horrorizado. Resultó ser iniciativa del empleado. Miguel lo despidió. Pero el incidente avivó paranoia. La confianza se erosionaba. Miguel se volvió más vigilante, instalando cámaras en la panadería. Javier notaba el cambio. Estás paranoico. Amor. Miguel admitía, no puedo evitarlo, todos me han traicionado. Su relación sufría, discusiones frecuentes sobre equilibrio. Javier proponía terapia, ¿necesitamos ayuda para procesar esto? Miguel resistía, soy fuerte. Don Antonio. Genuinamente arrepentido. Visitaba a menudo. Compartían anécdotas. Reconstruyendo puentes. Pero un secreto salió a la luz, don Antonio había donado a grupos anti-LGBT en el pasado. Elena lo reveló accidentalmente. Miguel explotó, hipócrita. Don Antonio defendió, era ignorante, ahora veo el error. Miguel lo echó de la panadería, rompiendo el frágil lazo. Elena, dividida, eligió lado. Papá necesita tiempo. Pero tú mereces respeto. Se unió a Miguel como gerente, trayendo frescura. Juntos, organizaron eventos pro LGBT, como horneadas comunitarias. La panadería se convirtió en símbolo de inclusión. Pero el precio, Elena perdió contacto con sus padres temporalmente. Javier enfrentaba su propio conflicto. En el instituto, colegas conservadores lo marginaban por su relación abierta. No quiero que mis alumnos se confundan, decían. Javier defendía, el amor es amor. Pero un padre quejó, amenazando su puesto. Javier confió en Miguel, quizá deberíamos ser más discretos. Miguel se enfureció, ¿ocultarnos? Eso es lo que nos mató. La crisis culminó en una cena familiar improvisada. Elena invitó a todos. Don Antonio llegó humilde. Doña María nerviosa. Javier cocinó, intentando mediar. La tensión era palpable. Don Antonio pidió perdón formal, Miguel. Te fallé como tío y como hombre. Miguel. Lágrimas en ojos. Respondió, el daño está hecho. Pero puedo intentar perdonar. Abrazos torpes siguieron. Pero Javier se sintió outsider. Posteriormente, un escándalo mayor estalló. Un periódico local publicó un artículo, panadero gay compra panadería familiar tras despido discriminatorio. Detalles filtrados. Posiblemente por el empleado despedido. La familia se vio expuesta. Don Antonio sufrió un infarto menor por estrés. Miguel se culpó, esto es mi culpa. Visitó el hospital, tío. Lo siento. Don Antonio. Débil. Dijo, no. Yo lo empecé. Mientras don Antonio se recuperaba, Miguel reflexionaba. ¿Había valido la pena la venganza inicial? Javier lo confrontó, compraste en secreto para herirlos.
Y ahora todos sufrimos. Miguel admitió, tenía razón. Pero el dolor me cegó. Decidieron terapia de pareja. Explorando traumas. Elena prosperaba en la panadería, atrayendo clientela joven. Organizó un taller sobre diversidad, invitando a Javier como ponente. Él aceptó, encontrando propósito. Pero un atentado verbal ocurrió, vándalos pintaron insultos homofóbicos en la fachada. Miguel limpió. Furioso, la sociedad no cambia fácil. Javier consoló, pero lo estamos cambiando. Don Antonio. Dado de alta. Sorprendió a todos. Donó públicamente a causas LGBT. Declarando, aprendí de mi error. El barrio murmuraba. Pero algunos aplaudían. Miguel lo invitó de vuelta, ayúdame a hornear. Juntos. Crearon un pan especial, pan de reconciliación. Con ingredientes simbólicos. Sin embargo, la paz era frágil. Javier recibió una oferta de trabajo en Barcelona. Lejos de la toxicidad. Podríamos empezar de nuevo. Sugirió. Miguel dudaba, aquí está mi lucha. El dilema moral pesaba, quedarse y pelear. O huir por amor. La decisión pendía como una espada. Miguel pasaba noches en vela, pesando pros y contras. Quedarse significaba enfrentar prejuicios diarios. Pero también impactar cambio. Irse era libertad. Pero cobardía. Javier no presionaba, elijo lo que tú elijas. Pero su mirada revelaba cansancio. Elena, ahora aliada firme, aconsejaba, has transformado esto, no lo abandones. Don Antonio. Recuperado. Ofrecía, puedo manejar la panadería si te vas. Miguel rechazaba, es mía ahora. Un evento clave forzó claridad, una marcha del orgullo en Madrid. Miguel y Javier marcharon. Panadería patrocinadora. Multitudes vitoreaban. Pero contra manifestantes arrojaban insultos. Miguel habló en un podio, mi historia es de dolor. Pero también de esperanza. Aplausos rugieron. Postmarcha. Don Antonio se acercó, estoy orgulloso. ¿Hijo? Miguel lloró, gracias. Tío. La familia se reunió en la panadería. Horneando juntos. Doña María abrazó a Javier, eres bienvenido. Por primera vez. Miguel sintió cierre. Pero el costo acumulado emergió. Javier confesó, esta lucha me ha cambiado, a veces me siento resentido. Miguel se disculpó, te arrastré a esto. Decidieron un compromiso, expandir a Barcelona. Manteniendo la original. Miguel delegaría a Elena. Meses después. La nueva sucursal abrió. Miguel y Javier se mudaron. Dejando atrás fantasmas. Don Antonio visitaba. Relación sanada. Elena lideraba en Madrid. Promoviendo inclusión. Sin embargo, no todo era perfecto. Miguel reflexionaba sobre elecciones, el despido lo impulsó. ¿Pero fue ético comprar en secreto? Javier respondía, fue supervivencia. La sociedad evolucionaba lentamente. Pero su historia inspiraba. En una noche tranquila en Barcelona. Miguel horneaba para Javier. ¿Hicimos lo correcto? Dijo. Javier sonrió, seguro. Fue la venganza inicial de Miguel un acto de justicia merecida.
O un error moral que perpetuó el ciclo de dolor familiar.